Hola, en este vídeo vamos a resolver otro problema de geometría. Nos plantean que un hexágono tiene tres ángulos de la misma amplitud y los otros tres también, entre ellos, son iguales, pero 30 grados mayores que los anteriores. Nos mandan calcular la medida de cada uno de esos ángulos. Es decir, que hay tres ángulos iguales por un lado y otros tres por otro. Y la diferencia entre el valor del pequeño y el valor del mayor son 30 grados. Es decir, una situación parecida a esta. Estos ángulos miden una cierta cantidad, X grados, y estos, que son iguales entre sí también, estos tres son iguales, y estos tres que son iguales también entre sí, mide cada uno de ellos 30 grados más que los otros. Bien, nos mandan a hallar la medida de cada uno de esos ángulos. Es decir, con hallar el valor de uno de estos y el valor de uno de estos, ya los tendremos todos. Una cosa que nos llama la atención es que aquí apenas hay valores, solamente nos dice que la diferencia entre uno y otro son 30 grados. ¿Eso qué nos permite? Pues si yo a un ángulo, por ejemplo, al más pequeño le llamo A, si a estos ángulos miden A grados, este dato lo que me está diciendo es que cada uno de estos, ¿cuánto mide? Pues si miden 30 grados más, será A más 30 el valor de cada uno de estos tres ángulos. Eso nos evita, por ejemplo, llamar a esto el valor de estos grados, de estos ángulos, X, y a estos Y. ¿Por qué? Porque eso me exigiría buscar dos ecuaciones. Si yo puedo relacionar siempre lo que me piden utilizando el menor número de incógnitas, mucho mejor, porque eso me va a exigir buscar menos ecuaciones. Entonces, tengo planteada una incógnita, tengo que buscar una ecuación. Ahora bien, si nosotros nos fijamos detenidamente en el enunciado y lo leemos otra vez, vemos que no tenemos ningún dato a partir del cual sacar la ecuación. Entonces, ¿cómo la podemos plantear? Pues bien, no toda la información que necesitamos va a estar contenida siempre en el enunciado. Hemos visto en otro vídeo anterior que nos hablaban de un triángulo rectángulo y por lo tanto, aunque el enunciado no lo decía, teníamos que recurrir al teorema de Pitágoras. Y aquí nos están hablando de un hexágono. Nos están hablando de los ángulos interiores de un hexágono. Pues bien, un resultado que debemos conocer es cuánto miden la suma de los ángulos interiores de un polígono. Si en lugar de ser un hexágono os hubieran planteado un triángulo, todos sabéis cuánto suman los ángulos de un triángulo, 180. Si fuera un cuadrado o un rectángulo, también sabéis cuánto miden. El problema para muchos de vosotros es a partir de ahí. ¿Cuánto suman los ángulos de un pentágono y de un hexágono? O de un hectágono, un octógono, un eneágono. Ahí está el problema. Pues bien, se puede deducir fácilmente, pero en este vídeo no nos vamos a dedicar a ello, pero hay una formulita que nos dice cuánto suman. Y esa formulita no es ni más ni menos que esta. La suma de los ángulos de un polígono convexo, está claro, mide 180 por n menos 2, en donde esta n representa el número de lados del polígono. En nuestro caso,
la suma de los ángulos de este hexágono es 180 por 6 menos 2, es decir, 180 por 4, que son 720. Si fuera un pentágono, sería 180 por 5 menos 2, y así sucesivamente. Entonces, si sabemos que los ángulos de un hexágono miden 720 grados, esto más esto más esto más esto más esto más esto, yo sé que son 720 grados. Es decir, 3 veces la medida de este ángulo más 3 veces la medida de este ángulo son 720. Y esa es la ecuación que nos va a permitir averiguar el valor que andamos buscando. Una vez que la tenemos planteada, quitamos paréntesis, agrupamos términos, por un lado los términos, los monomios de grado 1, por otro lado los términos independientes, y ahora ya dividiendo por 6 en los dos miembros, obtenemos que A mide 105 grados. Teniendo el valor del ángulo pequeño, teniendo este valor, pues ya tengo el del ángulo mayor. Por lo tanto, los ángulos que nos están pidiendo miden 105 grados los pequeños y 135 los mayores. Un ejercicio en el que aquí la resolución se fundamenta en conocer este resultado, en saber cuánto suman los ángulos de un polígono.